Este es un podcast de divulgación científica. Todas las opiniones vertidas en él son responsabilidad de quien las emite y no representa el punto de vista del instituto. La Quinta Casa. Bienvenidas y bienvenidos a La Quinta Casa. Yo soy Yatzel Roldán. En este episodio hablamos de un tema que empieza a ser muy evidente en diversos contextos. Desde la teoría se le conoce como escenificación turística. ¿Te suena? Hola, yo soy Marisa Higuera. ¿Alguna vez has notado que al visitar un lugar famoso parece que todo está orquestado para que vivas una experiencia particular? Que los elementos históricos están perfectamente restaurados, los guías cuentan historias cautivadoras y las tiendas de souvenirs ofrecen exactamente lo que esperas. Bueno, eso no es una coincidencia, es parte de la escenificación turística. Para saber más sobre este tema, acompáñenos a la sección El Zaguán. El Zaguán. La escenificación turística se refiere a cómo los destinos y los actores turísticos construyen y presentan una imagen específica de sí mismos para atraer y satisfacer a los visitantes. Es como si la ciudad o el lugar se convirtiera en un gran escenario y los turistas fuéramos el público. Para comprenderlo mejor, exploremos dos definiciones clave de escenificación turística que nos ayudarán a desentrañar sus múltiples facetas. Una de las definiciones más citadas, influenciada por la sociología de Irving Goffman, nos dice que la escenificación turística es el proceso intencional y estratégico mediante el cual un destino o un atractivo se presenta a los turistas, manipulando elementos espaciales, temporales y sociales para crear una experiencia controlada y deseada. Piensen en ello como una obra de teatro. Hay un frente de escena cuidadosamente diseñado para el público, donde se muestran lo idealizado y atractivo, mientras que el tras de escena, la vida cotidiana, no turística, permanece oculto o minimizado. Otra definición la entiende como la construcción y resignificación de narrativas, símbolos y autenticidades en un espacio geográfico, con el fin de convertirlos en productos consumibles para el visitante. Aquí, el énfasis no solo está en la puesta en escena física, sino también en cómo se construyen historias. Se resaltan ciertos elementos culturales o históricos y se autentifican experiencias para que encajen en las expectativas del turista y en las lógicas del mercado. No es solo el lugar, es una historia que se cuenta y se vende. Entonces, ¿por qué es tan relevante este concepto dentro de las ciencias sociales? Su importancia es innegable y abarca varias dimensiones. En primer lugar, la escenificación turística es crucial para entender las relaciones de poder y la construcción de la identidad. Quien decide qué se muestra y qué se oculta de un lugar, a menudo son actores externos o élites locales quienes tienen el poder de definir la imagen de un destino, lo que puede llevar a la marginación de ciertas narrativas o a la simplificación de la cultura local para hacerla más digerible para los turistas. Estudiar esto nos permite ver cómo el turismo puede influenciar en la identidad de una comunidad, a veces de forma beneficiosa y otras problemática. En segundo lugar, nos ayuda a analizar la producción y el consumo de autenticidad. En un mundo cada vez más globalizado, los turistas buscan experiencias auténticas. La escenificación turística entra aquí en juego, ya que a menudo crea una autenticidad fabricada o escenificada, donde lo real se adapta a las expectativas del visitante. Las ciencias sociales estudian cómo esta búsqueda de autenticidad impacta en las culturas locales, cómo se negocia entre lo genuino y lo adaptado para el consumo. En tercer lugar, es fundamental para comprender los impactos socioeconómicos y culturales del turismo masivo. Una excesiva escenificación puede llevar a la turistificación de ciudades enteras, donde los residentes locales se sienten desplazados y la vida cotidiana es dejado de lado por las necesidades del turismo. Esto genera debates sobre la sostenibilidad, la gentrificación y la conservación natural, y sobre cómo equilibrar los beneficios económicos con la preservación de la vida local. Y finalmente, la escenificación turística es un campo fértil para el estudio de la representación y la construcción de la imagen de los lugares. Las ciencias sociales examinan cómo los destinos utilizan el marketing, la publicidad y las redes sociales para crear narrativas atractivas y cómo estas representaciones influyen en nuestras percepciones y decisiones de viaje. Para ilustrar cómo se estudia la escenificación turística, veamos algunos ejemplos concretos de investigaciones en este campo. Un área clásica de estudio es la escenificación de ciudades históricas o centros patrimoniales. Pensemos en lugares como Venecia, Italia, o el centro histórico de Cartagena de Indias, Colombia. Las investigaciones analizan cómo se restauran los edificios, se limitan ciertos espacios a los turistas,
turistas, se crean rutas específicas y se controlan los flujos de visitantes para preservar una imagen de autenticidad y belleza histórica. Sin embargo, también se estudia cómo esta escenificación puede transformar la vida de los residentes, encarecer los servicios y convertir la ciudad en una especie de parque temático para los turistas. Otro ejemplo fascinante es el análisis de los festivales y eventos culturales escenificados para el turismo. Un caso emblemático es el Oktoberfest en Múnich, Alemania, o las fiestas de San Fermín en Pamplona, España. En México podemos hablar de la Guelaguetza o el equinoccio de primavera en zonas arqueológicas. Los estudios examinan cómo estas celebraciones, que tienen raíces culturales profundas, se adaptan y magnifican para el consumo turístico. Se analiza cómo se gestiona la autenticidad, cómo se comercializan los símbolos culturales y cómo la participación masiva de turistas puede alterar la experiencia de los locales, generando debates sobre la turistificación de las tradiciones. También encontramos investigaciones sobre la escenificación de la naturaleza y los parques temáticos de naturaleza. Pensemos en parques nacionales como el Gran Cañón en Estados Unidos o algunas reservas naturales en Costa Rica. Aquí, la naturaleza se presenta de una forma específica, con senderos marcados, miradores estratégicos, centros de visitantes con información interpretativa y reglas claras de comportamiento. Los estudios exploran cómo esta escenificación busca controlar la experiencia del visitante, a veces simplificando la complejidad del ecosistema para hacerla más accesible, y cómo esto puede influir en la percepción de la naturaleza y en las prácticas de conservación. Un área emergente es la escenificación de la pobreza o el turismo de barrios marginales. En ciudades como Río de Janeiro, Brasil, o Ciudad del Cabo en Sudáfrica, se ofrecen tours que llevan a los turistas a conocer estas áreas. Los estudios de escenificación analizan cómo se presenta la pobreza, qué narrativas se construyen, si se glamoriza o se banaliza la realidad de sus habitantes y cuáles son las implicaciones éticas y socioeconómicas de estas prácticas para las comunidades visitadas. Como hemos visto, la escenificación turística es un fenómeno complejo y omnipresente que moldea no solo nuestras vacaciones, sino también las ciudades y culturas que visitamos. Nos invita a ser viajeros más críticos y conscientes, a mirar más allá del telón y a entender las fuerzas que dan forma a nuestras experiencias. Para platicar de este y otros temas, vayamos a la sección El Patio, en la que hablaremos con una conocedora de estos temas, la doctora Ana Isabel Rivera Navarro, egresada del posgrado en Estudios Socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Acompáñenos. El Patio. Pues ya estamos aquí una vez más en nuestra sección El Patio, desde la ahora llamada Cabina de Producción Académica Audiovisual, en nuestro querido Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Y hoy, como habíamos dicho, tenemos de invitada a una querida amiga que formó parte de la primera generación del doctorado. Ella es la doctora Ana Isabel Rivera. Anita, ¿cómo estás? Hola, Yatzel, ¿cómo estás? Qué agradecimiento que me hayas invitado y me da mucho gusto saludarles. Anita, queremos saber de entrada, ¿tú quién eres? ¿Qué estudiaste de formación? ¿Y cómo llegaste? ¿Por qué llegaste al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, al posgrado en Estudios Socioterritoriales? En un principio yo estudié arquitectura y después me llamó la atención el estudio de las casas coloniales y estudié la maestría en patrimonio edificado. Pasó el tiempo, estuve dando clases mucho tiempo en la vida académica y pensé, creo que ya es tiempo de mejorar esta situación de la academia y decidí entrar al doctorado de estudios socioterritoriales, en donde fuimos la primera generación de este fabuloso proyecto como es este doctorado en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, presente, ¿no? Fuimos la primera generación. Este doctorado fue impulsado por el doctor Vélez y por el doctor Montero Pantoja y pues formamos parte de esa primera generación. Y muy contenta y muy agradecida y muy satisfecha por esta oportunidad de este posgrado. Anita, yo recuerdo que de las primeras cosas que te causaron un conflicto al llegar a este doctorado fue una materia, epistemología. Cuéntanos cuál fue el reto, porque entiendo que esta es una materia que no se da en todas las maestrías, en todas las licenciaturas, y cuando llegas acá te dan esto que alguna vez ya platicamos con la doctora Virginia, que nos contó precisamente sobre esto. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia al llegar? O sea, tú venías de un mundo en donde, entiendo, la reflexión desde la teoría no era como tan importante, porque al final, no sé, la arquitectura es como esto de las bellas artes y se habla de espacio, se habla como de tendencias, ¿no? Pero supongo que la teoría no era como algo tan, o la teoría, mejor dicho, la teoría social
no era algo que marcara la vida, ¿no? Sí, no, definitivamente como especialista en análisis de espacios y ya como especialista en análisis de espacios coloniales y restauración de edificios históricos, pues estaba yo más relacionada con un ambiente más técnico, del estudio del espacio, del color, del análisis de los deterioros en las casas, en las iglesias. Entonces llegar aquí al doctorado en donde el enfoque era epistemológico y con todas las teorías de colonialidad, de sociología, de antropología, en la que no está uno inmerso como especialista del espacio, la verdad es que fue un reto muy, muy fuerte porque fue estudiar todos los autores que ya los psicólogos, los sociólogos y los antropólogos desde la licenciatura tienen, ¿no? Y es un bagaje que ya traen en su formación inicial. Entonces fue desde estudiar estos enfoques y de manera personal el desarrollo del pensamiento crítico fue algo que también me costó trabajo porque pues vengo de un área de como mencionaba, estudio de espacios y luego a pasar a la lectura, análisis, reflexión y tomar además una postura, fue algo que me costó mucho trabajo. Sin embargo, estuve yo siempre rodeada de maestras y maestros que son excelentes investigadores, consolidados, que llevan a cabo la investigación de una manera muy, muy, muy formal y muy científica, y eso me ayudó muchísimo porque pues estaba yo aprendiendo a realizar este tipo de reflexiones, y de lo cual yo disfruté mucho ese enfoque de colonialista que nos enseñan en epistemología, cuando hablaban de Enrique Dussel, de Ramón Grossfoger, Rita Segato, especialmente ese artículo de Mi cuerpo es un territorio político, de Dorotea A. Gómez, personaje de Guatemala que padecía enfermedades originadas por el sistema patriarcal colonialista, que platicábamos contigo precisamente de que ser mujer, ser indígena en un mundo patriarcal y colonialista, pues fue que descubrió que con base en esas lecturas y esa formación podía seguir adelante este personaje, ¿no? Entonces fue algo que me encantó, la decolonialidad, me encantó. Otra situación que me gustó mucho de estar en el doctorado es que me dirigió el doctor Eloy Méndez Sainz, que es un doctor prolífico de temas del imaginario turístico. Él pues fue un gran maestro, muy exigente, pero así como exige, también da mucha información, da oportunidades de trabajo, en la investigación, y te permite seguir creciendo, ¿no? En este tema fabuloso que descubrí del imaginario y esta situación de la investigación, que es un mundo de descubrimiento cada día. Ahora que hablas de investigación, ¿tú con qué tema entraste al doctorado? Porque sabemos, ¿no?, que la investigación inicia con una intención y termina posiblemente con una cosa totalmente diferente, ¿no? ¿Tú con qué empezaste y a dónde llegaste? Mira, yo vivo en Cholula, en San Andrés, y viví otro tiempo en San Pedro Cholula. Me encanta, amo Cholula. Las Cholulas son mi fascinación. Y en el tema de la maestría yo hice un análisis tipológico morfológico de las viviendas del siglo XVI, XVII, XVIII. O sea, ¿cómo traducimos eso de tipológico morfológico? Analizamos casas del siglo XVI, XVII, XVIII, su organización espacial, su estructura, de qué materiales están hechas y su estado actual, ¿no? El uso original, que eran viviendas, y cómo ahora esas casas han sido transformadas a ser casa, comercio, por esta situación de la necesidad de espacios para servicios para el turismo. Entonces, pues siempre he estado fascinada por Cholula, y entré con el tema sobre la turistificación en Cholula. Esa fue mi primera idea, que yo no tenía ni idea de la idea original, pero finalmente ya el tema se convirtió en el análisis de las transformaciones urbanas de Cholula a partir de su nombramiento como pueblo mágico, y que lo analizamos con la metodología del doctor Eloy Méndez del imaginario turístico. Ese cambio para ti, ¿qué significó?
en cuanto a la parte reflexiva y lo que estabas acostumbrada? Pues mira, es que yo camino mucho por Cholula. Me gusta mucho ir de San Andrés a San Pedro caminando. A veces hago ejercicio ahí subo el Cerrito de los Remedios. Y eso me permitió ver que aumentó el turismo a partir de que fue Pueblo Mágico. Me tocó ver cómo tumbaron el reloj de Tonancintla, que no era histórico, pero ya tenía sus años, que estaba enfrente de la iglesia de Tonancintla. Entonces me tocó ver cómo lo tumbaron nada más para que la plaza fuera plana, para que llegaran los turistas de manera accesible. Me tocó ver cómo no me acuerdo el festival, creo que era Tecate, atrás del Cerrito de los Remedios, en la Plaza Soria, atrás de la Plaza Soria, en donde quitaron árboles porque quisieron poner el equipo de sonido. Entonces empecé a ver esas irregularidades que me causaban como malestar, ¿no? Así, no soy choluteca, soy de Puebla, pero pues yo adoro Cholula y también me dolía ese tipo de agresiones al patrimonio, ¿no? Tanto cultural como natural. Entonces yo empecé con esa idea y tuve que tener un proceso de comprensión del problema, y eso me costó como 2 años, en donde nos decía el doctor Eloy: ok, está muy bien tu análisis, ¿y cuál es el problema? O sea, para entender el problema fueron 2 años, y fueron 2 años de la materia de epistemología 1, epistemología 2, y que también otra materia que era, ¿qué? Patrimonio, no, era turismo, y muchas situaciones que yo no me había dado cuenta, como el recorte del patrimonio para el disfrute fugaz del turista, ¿no? Eso es algo que yo no lo había notado y que fue resultado de esos 2 años de materias del doctorado. ¿Y en qué momento tú dijiste, ya que entendí a lo que se referían? Ay, pues la verdad, hasta casi 3 años después, o sea, en el 4 en el 6º semestre. Después de haber leído muchas veces el libro del imaginario del experto Castoriadis, que es un sociólogo, no es psiquiatra, psicoanalista, no me acuerdo muy bien, pero tiene un libro del imaginario que yo tenía que leer una página 5 veces para entenderlo, porque era muy complejo. Pero entonces hasta el 6º semestre es cuando ya me cayó el 20 de lo que era el imaginario y cómo trabajarlo en esta situación de turismo, la turistificación y el imaginario local, ¿no? Y de cómo un imaginario local y un imaginario turístico pues no coinciden en este tema de turismo, porque precisamente el turismo lo que hace es colocar un escenario encima de un territorio recortado para que el turista llegue rápido, lo revise, lo vea, esto es el turismo, esto es el patrimonio, adiós, chao, y obtener el beneficio económico, ¿no? Ese no es el problema es que ese beneficio lo tienen solamente personas que vienen de fuera, ni siquiera los pobladores son los que tienen ese beneficio del turismo, ¿no? Tu comprensión de cuál era el problema fue la conjunción de la teoría y de eso que tú observabas. Ahí fue el momento. De acuerdo. Y fue así como un momento maravilloso, como cuando cantan Los Ángeles. Así un momento de iluminación que dije, qué barbaridad, esto es por esto. Entonces entiéndonos la razón de muchas situaciones que se viven a partir de que llega el turismo a un lugar, lo transforma. Tu caso me parece muy particular y yo creo que también muy, da ganas de que la gente lo conozca, porque a veces pensamos precisamente que el investigador sabe de entrada qué es lo que va a hacer, ¿no? Y de entrada uno no sabe exactamente a dónde llega, con qué llega, y se va haciendo, transformando, y vas comprendiendo cosas, ¿no? Y sí es un trabajo, sí, de lectura, de mucha observación, y como dices, de mucho acompañamiento de la gente que sabe de esos temas. Creo que afortunadamente en este posgrado tenemos gente que es muy paciente y que sabe observar a los alumnos y conocer cuáles son los puntos flacos que tiene que trabajar, y eso nos ha ayudado a ti, a Marisa, a mí, a entregar productos de investigación bastante decentes, digamos, que como para el inicio de las cosas que nosotros pensábamos, porque creemos que es un problema, nuestro problema, ¿no? Y al final dices, bueno, creo que era nada más un recorte de la observación que hago, ¿no? Tú hablas también de pueblos mágicos, y esto lo quiero unir también ahora con esta cuestión actual de barrios mágicos, ¿no? Pensando en las cosas que a Marisa y a mí a veces nos preocupan. ¿Qué es esto de pueblos mágicos, por aquellos que no sepan por alguna razón qué es? ¿Y cuál es el impacto real
por ejemplo, en este caso en Cholula, ¿no? Ya más o menos nos dijiste que entre la escenificación y que las ganancias no son realmente para quienes están ahí. Cuéntanos rápidamente de estos programas, porque son programas gubernamentales. ¿Y qué es eso? Pues mira, es una iniciativa del gobierno para detonar la economía de un lugar. Y cuando se habla de pueblos mágicos, son pueblos que están cerca de ciudades grandes, en donde también puedan tener ese beneficio económico del turismo. Entonces, San Pedro y San Andrés Cholula tuvieron su nombramiento como pueblo mágico, pero es algo singular porque es el primer, ¿cómo decirlo? El primer nombramiento conjunto. O sea, son un nombramiento de San Pedro y San Andrés, que es algo que de entrada está mal porque son dos pueblos diferentes. Aunque parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces tienen dos situaciones diferentes con respecto al impacto del turismo en ellos y sus transformaciones. Por ejemplo, en San Andrés Cholula, las transformaciones urbanas que tuvo no son propiamente a partir de nombramiento como pueblo mágico, sino desde que llegó la Universidad de las Américas. O sea, ahí las transformaciones empezaron desde los 60s. Y ya de manera importante en los dos lugares, pues desde que fue su nombramiento como pueblos mágicos, y esto ocasiona que haya transformaciones de uso de suelo en el polígono en donde se implanta este programa, porque además no todo el pueblo tiene ese beneficio. O sea, el pueblo tiene un área determinada que es el que tiene mejoras en infraestructura, ya sea pavimentación, iluminarias de las calles, que además el problema con esta situación de los pueblos mágicos es que se unifica la imagen urbana y eso afecta la imagen propia del lugar. Entonces, por ejemplo, las luminarias que estuvieron un tiempo en el centro de San Pedro y San Andrés son las mismas que están en Cuetzalan o que están en otro lugar porque unifican la imagen. Todos tienen sus letritas de colores y eso va modificando la dinámica del lugar, la dinámica propia. Por ejemplo, en los fines de semana en San Pedro de Cholula se cierra una calle para que nada más circule el turismo y llegan las personas a visitar los lugares, pero no conocen todo el patrimonio porque, como mencionaba antes, para este programa nada más es un área la que tiene sus privilegios y otras áreas que son, por ejemplo, los barrios de San Pedro de Cholula, pues no ven ese beneficio, están mal sus calles, hay inseguridad y todo eso lo analizamos a partir de la metodología de Eloy Méndez Sainz, en donde se identificaron los lugares que se aplanaron para el turismo, como son las mesetas, y eso origina intersticios, que son lugares que no tienen luz, que son los lugares a los que nadie quiere ir. Entonces, como existen lugares, digamos, abiertos para el turismo, surgen los lugares a los que no va el turismo. Con esta metodología se analizaron los emblemas de las Cholulas, que pues básicamente es el Cerrito de los Remedios, la iglesia de la Virgen de los Remedios, el conjunto de San Gabriel, los arcos del centro, y todo eso nos da un resultado de la percepción de los habitantes, de los turistas y de los especialistas del lugar, en donde para el turista y para el habitante no son los mismos lugares importantes. Cada quien tiene su percepción de un lugar bonito o importante. Por ejemplo, al momento de hacer las entrevistas, al visitante, al turista, le parecía que era muy importante visitar el Cerrito de los Remedios, ¿no? Eso es, le llaman los túneles de la pirámide, como que los túneles son hechos por los prehispánicos y pues no tienen ni idea que los túneles fueron hechos por un ingeniero que estuvo estudiando los túneles, ¿no? Entonces, esa es la visión del turista. Y luego, por ejemplo, se les entrevistó a los pobladores, y para los pobladores son lugares excepcionales en el Cerrito de los Remedios, en donde hay pasto y están las plantitas y puede ver el paisaje de Cholula. Entonces no hay una coincidencia en eso, y la situación aquí es que los que tienen el poder de decisión para intervenir un lugar o transformarlo son las personas que están en el turismo y no consideran los pobladores. Entonces se van excluyendo a los pobladores físicamente del lugar del beneficio del turismo y los mandan fuera del lugar.
además de que como los locales comerciales ya están para los servicios de turismo, suben sus rentas y entonces los pobladores ya no pueden pagar esas rentas y los excluyen de ese beneficio del turismo. Entonces en general esta situación de turismo es que excluyen a los lugareños y aumentan los precios de los servicios, de las rentas, y va transformando el lugar y quienes van llegando a dar esos servicios turísticos son personas de afuera que tienen ese capital. Entonces ese es el principal efecto que tiene el turismo en los lugares, los transforma, crea una escenificación, como un teatro, ¿no?, para el turista. Y bueno, es lo que hemos estado estudiando, y que esa transformación continúa. Claro que los cholultecas tienen un amor a su patrimonio, y algo que no ha sido transformado ha sido la fe que tienen a su Virgen de los Remedios, las circulares, en donde cada iglesia tiene a su cuidador y suben y bajan a la Virgen de los Remedios, se la llevan a los barrios. Es una costumbre que tienen desde hace 100 años, y es un tema de patrimonio que ese sí está intacto, y que es el turista que viene cada fin de semana, pues no lo disfruta, ni siquiera lo nota. Y muchas comunidades dicen, ay, sí, qué bueno, ya mi pueblo es pueblo mágico, pero está fantástico que se detone la economía del lugar, pero me parece que tienen que tener mucha participación los habitantes para que las transformaciones que tenga ese lugar sean pertinentes tanto a los lugareños como al territorio. Así es, creo que muchas de las entrevistas que hemos hecho tienen que ver con esto, ¿no? La conjunción de especialistas, como es tu caso, la conjunción de habitantes, sí, y de aquellos que tienen el poder, tanto político como económico, para desarrollar un lugar. No sé, Marisa, ¿tú qué piensas? Sí, espero no desviarme mucho del tema, pero o sea, justo todo lo que has estado comentando, pues al final de cuentas trae consecuencias. Esa exclusión ahora se traduce en que de repente parece que de la nada a unos pobladores les ocurrió más bien cerrar la Federal de Atlisco, y de repente nadie entiende por qué, ¿no? Y entonces ya investigando, pues te das cuenta de que tienen unas demandas muy profundas, y básicamente ellos se dan cuenta que lo que necesitan de manera inmediata es que los incluyan en el plan de desarrollo urbano. Entonces, ¿cómo los habitantes se han preparado, han estudiado, han observado todos estos fenómenos que les impactan, pero también han hecho sus análisis? Y ahora ya están demandando pues que sean incluidos en algo que en su momento se les fue excluidos. Entonces, ¿tú cómo ves, por ejemplo, esto? Sí, en la significación turística de ese espacio que es muy concreto de la delimitación de Pueblo Mágico, pero también en su expansión, en la parte donde ya está afectando a otras áreas, que es lo que era el suelo agrícola. De acuerdo. Sí, mira, fíjate, Marisa, que a partir de que es Pueblo Mágico, Cholula, mucha gente se quiere ir a vivir a San Andrés. En San Pedro ya no se puede, o se van a la periferia porque ya San Pedro no se puede habitar más porque está ya todo habitado, pero en San Andrés hay zonas alrededor de San Andrés Cholula, como son San Luis Tehuiloyocan, Tlaxcalalcingo, Cacalotepec, y es otro pueblo que se me está yendo, que son parte de los pueblos originarios, ¿no?, que existen, todavía existen. Hay pocos habitantes que ya hablan su idioma original, pero son pueblos que sí todavía se consideran pueblos originarios, y que a partir del nombramiento como pueblo mágico, parte de San Andrés está siendo habitado por personas de fuera, en donde, por ejemplo, en San Andrés Cholula hay una especulación inmobiliaria, sí existe, pero es mínima. En donde está ahorita el efecto de que originó el bloqueo de la carretera federal en Tlaxcalalcingo, es porque el grupo Proyecta ha estado ¿cómo decirlo?, haciendo uso de los territorios de los pobladores de Cacalotepec con la fuerza, y engañándolos, ¿no?, diciéndoles que les van a pagar una parte de dinero cuando su terreno cuesta más, y
se apropian de esos terrenos de los dueños originales. Entonces, eso está ocasionando que haya cambio de uso de suelo en el lugar, que ya no sea uso agrícola, o que una familia tenga ahí a sus animalitos, a sus tierras que la siembra, sino que se convierte en parte de los fraccionamientos residenciales de Lomas de Angelópolis, porque esa es la finalidad, extender el fraccionamiento de Lomas de Angelópolis. Y entonces lo que sucede es que cambia el uso de suelo, se encarecen los pagos del predial, o sea, todo sube, porque como se convierte en zona residencial, luego los pobladores ya no pueden pagar el predial porque sube mucho de precio. Y otro efecto que está sucediendo y que me está tocando a mí, porque yo vivo en San Andrés Cholula, es que nos estamos quedando sin agua. En estos 2-3 meses antes de que hubiera lluvias, muchos habitantes por donde yo vivo tuvieron que rascar sus pozos, porque hasta nosotros, si lo consideramos, nos estuvimos quedando un tiempo sin agua. Y eso es porque toda el agua que inicialmente llegaba con nosotros se está yendo al fraccionamiento de Lomas de Angelópolis. Entonces, esas son sus demandas, de que tengan ellos la decisión de poder hacer con su territorio lo que ellos quieran, de poder gestionar sus recursos, como son el agua, de la manera en que ellos quieren. Y eso es muy importante para el desarrollo de un lugar. No nada más llegan diciendo es que no queremos que lleguen los fraccionamientos, sino que llegan con una propuesta de un plan ecológico, ¿no? Donde se considera que a ellos los tomen en cuenta para las decisiones del uso de su territorio, y que incluyan ese proyecto ecológico en el plan de desarrollo, que no los han estado considerando. Entonces dijeron de qué manera nos manifestamos, cerrando la carretera Atlisco, que fue todo un relajo, porque ya por todas partes llegaban las personas que no podían pasar por esa vialidad tan importante. Hubo mucho tiempo todo el tiempo de bloqueo hubo traileros en el periférico ahí estacionados porque no podían pasar con su cargamento, ¿no? Entonces es importante para cualquier toma de decisión de cualquier territorio que se tome parte, que se les pida su opinión a los pobladores, porque nadie más que ellos sabe lo que sucede en el lugar, qué carencias hay y qué necesidades tienen. Sí, es muy importante, y como dices, son personas que se han involucrado, ¿no?, en este problema, y que han llamado a otros sujetos sociales, como las universidades. Eso me parece muy interesante, ¿no? Bueno. Que sí van a pedir ayuda a aquellos que ellos suponen les pueden dar, pues sí, esta carta de, ¿sabes qué? Lo que tú dices es cierto, ¿no? Porque no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿no? Casi. Entonces sí es también otra vez importante esta articulación de diferentes sujetos sociales, porque no somos una isla y las universidades están para el beneficio también social, ¿no? O sea, es una de los valores y las tareas de la universidad. Y afortunadamente eran varias universidades, ¿no? Estaba la UAP, me parece que estaba la Ibero, me parece que estaba también la UTLA involucradas, y ellos dijeron, ¿no? O sea, las universidades dicen que es necesario, ¿no? Entonces es muy interesante notar cómo un problema que pareciera relativamente simple, que es la escenificación turística, el turismo, esta cuestión del pueblo mágico, termina traduciéndose en una problemática grande del día a día de pobladores que están, o sea, pareciera que están muy lejos de esta zona, pues sí, como de ensueño, ¿no? Que es el teatro de Cholula, digámoslo así, en donde está la pirámide y demás, pero que está siendo, pues sí, que tiene problemas directos por un grupo específico, Grupo Proyecta, que quiere más ganancia, y entonces pareciera que es como, bueno, puedo deshacer de estas personas para mi beneficio, ¿no? Afortunadamente, yo digo afortunadamente porque sí es cierto que son pueblos que tienen muchísimos siglos en estos lugares y tienen el derecho de decidir qué hacer con su territorio. De acuerdo. Y eso es algo que aprendí en el doctorado. Entonces me da mucho gusto que ese conocimiento lo esté yo aplicando ya en estos temas de investigación, porque este es otro tema que también voy a desarrollar, que luego les platicaré, pero ahorita no, se está cocinando. El arco. Queremos que nos des una recomendación bibliográfica, y para eso tú nos mandaste un libro que se llama Paisajes imaginarios de lugares mexicanos en la literatura.
Y entonces uno se pregunta qué tiene que ver otra vez el arte, la literatura en este caso, con procesos socioterritoriales. Hay un capítulo específico, ¿no? Que ustedes, el grupo de investigación con el que estás, que es con el doctor Eloy Méndez, un saludo al doctor Eloy si nos está escuchando, ustedes escribieron y que se llama Paisajes Imaginarios de El Llano en Jalisco, 1962 y 2023. Cuéntanos, ¿cuál es la relación de la literatura? ¿Qué hicieron para hacer este proyecto que se traduce en este capítulo? ¿Y cuál fue la investigación en sí? Pues mira, todo esto es el resultado de una invitación que nos hizo el doctor Eloy Méndez Sainz, que como dije anteriormente fue mi director de tesis, y nos invitó a colaborar en una red de investigación sobre turismo, patrimonio e imaginarios, que esto dado como resultado una coparticipación en el desarrollo de un capítulo de un libro, que es el que acabas de mencionar, Paisajes Imaginarios, y que fue una experiencia excepcional, la verdad, colaborar con este proyecto, cuya finalidad fue que a partir del análisis de la literatura mexicana postrevolucionaria se pudiera analizar el paisaje de la obra literaria y buscar qué paisaje actual existe en esta zona geográfica de la lectura. A nosotros, digo a nosotros porque fuimos varias compañeras del posgrado que participamos con el doctor Eloy en este desarrollo del proyecto, en donde nos tocó, o más bien elegimos la lectura de Tierras Flacas de Agustín Yáñez de 1962, este paisaje novelado que nos narra Agustín Yáñez, cacicazgo, un lugar en donde no hay agua, y describe un tipo de paisaje de la novela, el cual fuimos a corroborar en Jalisco, ¿no? En esta situación también analizamos esto del proceso de transformación del territorio, con especial interés en la turistificación, en donde se analizó la ruta de Juan Rulfo en su paisaje y cómo esos componentes del paisaje, como son los lugares refigurados, los símbolos locales y la percepción del espacio, cómo era por parte de los lugareños. De esta manera, entonces, en relación con el imaginario se analizó la representación del paisaje, su ruptura y su continuidad, cómo lo percibía la población y su relación con los paisajes de Yáñez. De aquí tuvimos muchísimas sorpresas. Es en donde yo digo, wow, es que en la investigación no nada más es lo académico, sino llegar al lugar y descubrir cosas que ni te imaginabas que sucedían, ¿no? Fuimos teniendo muchas sorpresas. Entre ellas fue que al momento de investigar documentos aquí en Puebla antes de salir, vimos que el paisaje se había transformado porque hay muchos invernaderos. Entonces, en lugar de que todo fuera verde o café según el lugar, o muy seco o con un poco de vegetación, ahora el paisaje es blanco porque es todo lleno de plásticos de los invernaderos. Pero es curioso porque ese detalle no lo encontrábamos ni en los reportes del gobierno, ni en el INEGI, ni en los libros, ¿no? Decía nada más así, transformación, sí, pero no decía cuántos, ni cómo, ni por qué, ¿no? No había un porcentaje claro porque no lo encontramos, ni en el INEGI no había nada documentado. Entonces, llegando al lugar, al momento de entrevistar a un panadero, nos platicó que llegaban muchas personas que no hablaban español, que eran de pueblos originarios y venían de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas. Y sí, en efecto, el paisaje está transformado porque también siembran esta vegetación para el tequila hasta en las orillas de la carretera. ¿Cómo se llama esto? El agave está hasta en la orilla de carretera. Siembran agave, o sea, está todo lleno de agave. Y luego entrevistamos a la sobrina nieta de Juan Rulfo y ella nos contó una historia sobre San Gabriel. Fuimos a 3 lugares: Tuscacuesco, San Gabriel y Sayula. Y en San Gabriel entrevistamos a la sobrina nieta de Juan Rulfo, y ella nos contó que hace un tiempo hubo una inundación en San Gabriel, porque es un pueblo al que llegan todos
las bajadas de los cerros, y que esa inundación fue porque hubo mucho tiempo de lluvia y recientemente había sucedido un incendio que deforestó muchos lugares de ahí. Entonces, al momento que cae mucha lluvia, el agua no es absorbida por el terreno. Eso también nos platicó un agrónomo, un ingeniero que nos explicó ese efecto. Entonces baja toda el agua y se lleva además los residuos del incendio. Entonces llega el lodo al pueblo. Todos en general empiezan a describir eso en un video que grabó el hijo de la sobrina nieta de Juan Rulfo, que ahorita me acuerdo cómo se llama, y que todos tuvieron que subir a sus azoteas porque llegó el lodo y toda la inundación resultado de las lluvias de ese tiempo, y cómo todo eso es originado por la situación de los invernaderos. También, aparte de la deforestación por el incendio, por la deforestación, incendio, aparte esta situación también de los invernaderos, porque ya no hay tierra que absorba esa agua, porque están los invernaderos. Entonces todo eso va teniendo consecuencias a mediano y a largo plazo, y lo que se observa más adelante es que esas tierras que se están ocupando para los invernaderos luego no va a ser útil y se van a quedar sin agua a los pobladores, que eso es algo que también descubrimos al entrevistar a una persona que trabajaba en los invernaderos, en donde decía, ¿cómo es posible que no se den cuenta las personas que vivimos aquí que nos vamos a quedar sin agua, que ya no vamos a poder sembrar pero ni maíz, y nos vamos a quedar sin nada, ¿no? Es algo que también está sucediendo aquí en Puebla con estos invernaderos chinos por Tehuacán, ¿no? Es muy preocupante e interesante lo que nos cuentas. Es interesante pensando en, regresando al objetivo y al inicio de la investigación y del capítulo, porque de entrada tomas primero a un escritor que es Yáñez, ¿no? Y de ahí supongo eligen los paisajes si es que se van a buscarlos, pero también eliges a otro grande que es Juan Rulfo, y para aquellas que no sepan, este señor trabajó en una llantera y entonces fue de los primeros mexicanos que hizo un recorrido en auto, y supongo que de ahí viene esto de la ruta de Juan Rulfo, ¿no? Porque de hecho él de alguna forma fue un promotor turístico, porque escribía guías de viajes, escribía reseñas sobre el uso de los autos, lo que entiendo, y entonces ustedes, siguiendo a Rulfo, se encuentran también con estos nuevos usos, ¿no?, del territorio, y con agentes que ahora ya son comunes, que es precisamente el narcotráfico, y pues este tipo de escenarios, y que posiblemente estén también narrados en otros libros, ¿no? En esta famosa corriente de la narconovela. Supongo que debe haber alguien que ya haya escrito sobre estos lugares y estos personajes. Pienso, por ejemplo, en Elmer Mendoza, que es uno de los representantes mexicanos de la narconovela. Es, digamos, otro tema para otro podcast, pero me parece interesante que todos estos elementos se conjugan en un capítulo que habla de paisaje, ¿no? En el capítulo hablan ustedes de estas problemáticas que se encontraron en campo, o solamente hacen el análisis del paisaje en general. ¿Qué hacen ahí? Nos centramos en el análisis de la novela. Elegimos unos indicadores para analizar la novela, y hubo una elección de paisajes. Esos paisajes se analizaron ya en el mundo actual, en la realidad, y básicamente analizamos el paisaje y su transformación de territorio. Tratamos de no centrarnos en esta situación de crimen organizado, porque no era la finalidad del artículo, pero yo lo menciono porque fue algo que me impactó muchísimo, porque nosotros fuimos así literal a analizar el paisaje, y nos permitió el crimen organizado entrar a ese lugar, porque fuimos a hacer eso, ¿no? El análisis del paisaje, ¿no? Pero eso, así terminó el artículo. Sí, impactada. Pero sí es muy interesante, porque Juan Rulfo, pues uno piensa en su libro, piensa en sus fotografías, en todo lo que hizo, y sin duda creo que es uno de los autores que en esta época va a ser redescubierto y muy discutido por todo eso que habló, ¿no? Sobre todo el paisaje, porque imagínate combinar sus mapas más su narración más sus fotografías, te da un montón de cosas. Pero cómo eso te lleva de una manera, digamos, inocente a descubrir la realidad, ¿no? O sea,
de esos años que estamos hablando, ¿cuánto tendrá? Sí, tendrá unos 70 años desde entonces, y vienes ahora, descubres cuál es el paisaje actual, ¿no? Entonces sí es de alguna manera un impacto, sobre todo por la zona en la que ahorita están, pero que de alguna manera, si regresas a esos libros, te da un poco la explicación, ¿no?, de cómo estaban esos tiempos y lo que ya de alguna manera fueron las bases para lo que ahora tenemos. En general, ¿no? Al final de cuentas es un libro que no habla solamente de Jalisco, sino habla de muchos lugares en México. Pero sí es interesante. Sí, pues con esta labor de la investigación y el trabajo de campo, la verdad es que a mí me ha dado muchas sorpresas, me ha abierto el panorama, me ha dado un enfoque distinto hasta para dar clases, porque ya te das cuenta que, por ejemplo, en dar clases y cuando hablas de transformaciones urbanas, pues estás hablando de un tema que va cambiando, que en cada lugar es distinto, que puedes mencionar a los estudiantes todo este descubrimiento que se puede hacer a través de la investigación, no nada más de conocimiento que ya está en los libros, ¿no? Que si tú te dedicas a estudiar un territorio en específico que tú quieras analizar como estudio de caso, te da otros resultados distintos a los que ya aparecen en los libros, ¿no? Y que eso es un descubrimiento bien bonito, porque los estudiantes pueden tener otra visión del conocimiento y de la educación, y que digamos va formando parte de su propio criterio, y que pueden hacer uso de la IA para retroalimentarlo, pero que vaya que la IA no les va a dar todo, que ellos al momento, ellos y ellas pueden descubrir en lugar otras situaciones, ¿no? Yo creo que nos quedamos con esto, ¿no? Que de entrada la ciencia en general, las ciencias sociales en particular, porque estamos en este contexto, no son estáticas, están continuamente en movimiento y cambiando, ¿no? El conocimiento se renueva, se modifica, se ajusta, porque a veces decimos una cosa y resulta que era otra, pero en ese momento el análisis nos dio determinado resultado, y entonces eso es importante, ¿no? Me parece también muy importante lo que mencionas de la IA, ¿no? A veces la satanizamos, y es obviamente, la sentimos como algo que nos va a quitar un lugar, ¿no? Pero al final también es una herramienta, y como herramienta nos permite a veces ampliar el horizonte que estamos viendo en ese momento, ¿no? Pero sí creo que otra vez regresar, por ejemplo, a la literatura de quien sea. Ahorita nada más tenemos estos dos ejemplos, pero lo que entiendo es que el libro nos da muchos más ejemplos. Nos da también una serie de problemáticas o de elementos que nosotros podemos problematizar desde las ciencias sociales y desde diferentes puntos de vista, ¿no? Incluso pensando en nuestra entrevista anterior, la doctora nos hablaba de esta posibilidad de pensar la ciudad como un texto, ¿no? Entonces, como si esta relación otra vez constante, que pareciera que no está ahí, de arte, humanidades y ciencias sociales, es algo que se está haciendo mucho más evidente actualmente, y que podemos seguir, de la que podemos seguir echando mano, ¿no? Entonces, muchas gracias, Anita, por todo lo que nos has contado, porque creo que sí es muy importante evidenciar estas cosas, y pues no sé si quieras agregar alguna otra cosa más. Pues yo estoy muy agradecida por la invitación. Estoy muy contenta porque puedo compartir mis experiencias y que me encanta este proyecto, porque el primer capítulo fue con la doctora Virginia sobre epistemología, y dieron varias definiciones de epistemología, y estuve aprendiendo más, y me encanta porque todo esto es conocimiento nuevo, y qué bueno que existe esta difusión, y que muchas felicidades por el proyecto. Muchas gracias, Anita. Y pues hasta acá llegamos en nuestro episodio sobre escenificación turística desde el posgrado en estudios socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. Esta fue La Quinta Casa. Gracias.